Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según Lucas, hermanos. Capítulo 18, versículos 15 al 17. Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Esto dice la palabra del Señor. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, yo quiero rogar de tu gracia para este tiempo en el que tu palabra es expuesta, es explicada, Señor. Particularmente quiero suplicarte que me ayudes a expresar con sencillez, con claridad, en la asistencia de tu Santo Espíritu, las verdades contenidas aquí. Y que ayudes también a mis hermanos, mis hermanas, aun aquellos que no te conocen entre nosotros, a recibir por tu Santo Espíritu también, Señor, la palabra de verdad en sus conciencias y corazones. Y que tú seas glorificado en todo ello, Señor. Que tú seas exaltado y proclamado, y que al concluir, Señor, este mensaje podamos seguir creciendo en nuestra capacidad de contemplar a tu unigénito Hijo, Señor, como el autor y consumador de nuestra fe. Por amor a tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? He de decir que este texto, escudriñarlo, meditarlo, continuó redarguyendo algo que el Señor ya había estado redarguyendo en mi corazón desde hace ya un tiempo atrás. Y quiero comenzar por señalar algo importante, hermanos. Los niños, los pequeños que están entre nosotros aquí el día de hoy, nuestros niños, tienen muchas cosas que enseñarnos. Cada uno de ellos, aunque no lo parezca, pequeños, tienen mucho que enseñar a todos estos adultos que estamos aquí. De hecho, una de las conferencias que más me han impactado en un sentido, fuera del ámbito cristiano, fue la que escuché de un profesor y pedagogo, en donde él describía la forma en la que los niños le habían enseñado todo lo que él sabía en un sentido. Y daba muchos ejemplos muy particulares de lo que él quería dar a entender con ello. Un ejemplo de ellos que me quedó grabado, él decía cómo es que en una ocasión le preguntaba a un pequeño en su clase, Pepito, fulanito, si tienes 3 dulces, ¿puedes comerte 5? Creo que los adultos aquí instantáneamente sabemos lo que estaba tratando de hacer ese profesor. Era una clase en donde tenían que aprender a razonar, a calcular, quizá introduciendo la suma, la resta, el cálculo, en fin. Pero la respuesta que el pequeño le ofreció fue, no. Dijo, bien, estás muy bien. ¿Por qué? Porque vomito. Este maestro dice, puse una nota
junto al nombre de ese pequeño, que decía, no razona. Días después, conversando con la madre de aquel pequeño, supo que días atrás ese pequeño había comido más de 4 dulces y le había dado un empacho de toda la noche y provocado una gran cantidad de vómitos. El maestro tuvo que corregir. Su razonamiento no es que no razone, sí razona. Él pensó en su mente, puedo comer 3, pero 5 ya no, porque vomito. Entonces, él comenzó a entender que los niños piensan de otra manera y no es que no razonen y que a menudo somos nosotros los que vemos las cosas diferente o no estamos entendiendo el punto de lo que ellos están queriendo transmitir. Son cosas como esas las que los niños a menudo son capaces de enseñarnos. Otro ejemplo que daba también y que venía a mi mente es que en una ocasión le pide a otro pequeño en una clase, niño fulanito, dime 3 frutas. Y aquel pequeño dijo, 3 melocotones. El profesor se quedó pensando, no, a ver, 3 frutas. Y decía, siempre va a haber en clase otros que sí te siguen el rollo, ¿no? Y ya empezaron a decir un plátano, una manzana y un melocotón. 3 frutas. Y después, en una operación aritmética, le que dejó la tarea allí, ¿cuántos son 3 melocotones? Más 2 plátanos. Y su respuesta fue 2 frutas. Porque para él, pues bueno, hay un melocotón, hay plátanos, son 2 frutas. Entonces, este profesor estaba hablando acerca de estas cosas, hermanos. Los niños ciertamente tienen mucho que enseñarnos y tenemos que aprender mucho acerca de ellos. Una experiencia personal en otra iglesia local. Impartiendo el catecismo con estos pequeños, comencé a hablar con ellos acerca de la eternidad, del reino de los cielos, de la realidad de la vida después de la muerte, de la realidad de la existencia de un lugar en donde físicamente estarán las personas que confiaron en Jesucristo. Y con este fin, esperando que estos pequeños comenzaran a dar sus respuestas bíblicas, les pregunté, ¿a quién quisieran ver en el cielo? Para tratar de transmitirle la idea de que es real todo lo que la palabra de Dios enseña. Y yo esperaba que comenzaran a decirme, David, Moisés, incluso decía Jesús. La respuesta de uno fue, a mi abuelito. A su abuelo le acababa de compartir el evangelio y murió 10 después, un servidor. Pero no tenía yo en mente eso. Sus intereses o los supuestos intereses que yo esperaba que manifestaran son completamente otros. Los niños tienen mucho que enseñarnos, hermanos. Muchas cosas. Jesús lo sabía. Y constantemente los empleó para instruir a sus discípulos. En esta ocasión y en este pasaje en particular, los niños nos enseñan algo sumamente importante. Una de las cosas más importantes, hermanos, amigos que están entre nosotros, en este pasaje, el día de hoy, los niños nos enseñan cómo es que pecadores indignos como nosotros podemos entrar en el reino de Dios. O como lo hemos mencionado, ¿cómo es que pecadores indignos como nosotros podemos llegar a ser salvos? Jesús los usó para dar esta enseñanza tan importante en los días de los apóstoles y la sigue usando para enseñarnos el día de hoy también a cada uno de los que estamos aquí. Lucas, el evangelista, ya nos había hablado acerca
del tema del entrar al reino de Dios. En el pasaje anterior, versículos 9 al 14, Lucas ya nos había instruido la necesidad que tenemos de ser justos. Si queremos entrar al reino de Dios, usted y yo tenemos que ser justos. ¿Y qué significa ser justos? Bueno, que nunca hayas quebrantado la ley de Dios, y no solo no la has quebrantado, pero la has obedecido perfectamente. Eso es ser justos. Eso significa ser justo. Y para entrar al reino de Dios, Lucas nos enseñó con el texto anterior, tenemos que ser justos. Por lo que nos confrontó, haciéndonos entender que nuestras obras van a ser insuficientes, que la actitud del fariseo estaba completamente equivocada y que ese camino nunca te llevará a la justificación. Pero por otro lado nos mostró que tendríamos que ser como el publicano, reconocer nuestra propia indignidad, confiando en la propiciación que solo Cristo llevaría a cabo a través de aquella cruz, si es que queremos ser justos. Es decir, justos por medio de una justicia que no es nuestra y que se recibe en humildad por medio de la fe. Esto es lo que nos enseñó Lucas anteriormente. Y de hecho concluye el versículo 14 con las palabras: os digo que éste descendió, hablando del publicano, a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en este punto, este texto se vincula con el incidente de estos pequeños a quienes Jesús usa para ilustrar desde otra perspectiva lo que implica o lo que significa entrar en el reino de Dios. Cristo está hablando acerca de la humildad como un elemento indispensable para poder gozar de una relación y reconciliación con Dios. Y esto ahora lo va a ilustrar a través de los niños. Porque dice en el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está vinculándolo con el aspecto de la humildad que deberíamos de manifestar en nuestro propio corazón. Pero aunque este es el enfoque, creo yo, explícito del texto, hay algunas otras cosas que me gustaría extraer para provecho de nuestras propias almas de este pasaje y dejar este punto principal como el tercero y último. Pero en primer lugar, hermanos, un primer elemento que me gustaría que consideremos a través de este pasaje es lo que se nos enseña en el versículo número 16. Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Estos niños que están trayendo en el contexto eran bebés. Al menos lo sabemos por la palabra griega del versículo 15. Porque la palabra griega que se usa en el versículo 15 es la palabra que se emplea para los no nacidos o los recién nacidos. De manera que había padres de familia cerca, alrededor, como siempre, en medio de la gran muchedumbre que seguía a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, para escucharle. Y algunos de ellos traían a sus pequeños bebés y tenían el interés de acercárselos a Cristo para que éste los tocase, dice el texto de la Sagrada Escritura. Esto de tocarlos era una práctica habitual en la mente judía, hermanos. Era algo que se solía hacer. Esperaban ir al rabí para que éste los bendijera. El Antiguo Testamento constantemente habla de las bendiciones verbales que se tenían que expresar por medio de los patriarcas. El propio sacerdote tenía que bendecir públicamente al pueblo de Dios. Nosotros tratamos de hacer la bendición de parte de Dios en un sentido al despedirnos de la congregación, al terminar y concluir nuestro culto. El bendecir a otros era una práctica habitual. Pero en el Antiguo Testamento, de forma particular, se enfatiza la importancia y el amor que Dios tenía para con los niños, hermanos. Esto es algo que podemos ver en las Escrituras. A Dios le importaban los niños. Vea, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 16.
versículos 20 y 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? En el contexto, Dios está reprendiendo la infidelidad del pueblo. Y en medio de esa infidelidad, Dios está diciendo, tus hijos son mis hijos. A mí me importan esos pequeños. Y no conforme con todas tus fornicaciones, con tu idolatría, has tomado a los míos y los has ofrecido a esos dioses falsos. Hemos leído acerca de Moloc y los sacrificios paganos que llevaban a cabo con los pequeñitos. A través de esta severa reprensión de parte de Dios, el Señor nos está mostrando, manifestando que realmente le importan los niños. Y hay varios textos más que podríamos considerar de la Escritura, pero incluso implícito en ello está el mandato que da en Deuteronomio 6 al pueblo a hablar de Dios a sus hijos constantemente. Y estas palabras las repetirás, parafraseando todo el tiempo, en la mañana, por la tarde, por la noche, mientras estás andando en el camino, cuando estés trabajando, cuando estén descansando, cuando se estén divirtiendo, en todo momento tienes que hablarles acerca de mí. Dios se interesa por los pequeños, hermanos. Un reflejo de su carácter en el Antiguo Testamento manifiesta su especial interés por esos niños. Así como se le llama padre de viuda, de defensor de viuda, también se le llama padre de huérfanos en la Escritura. Porque Dios revela su carácter, un carácter misericordioso y amoroso, particularmente para con los pequeñitos y aquellos indefensos en el ámbito de la sociedad. Solo que en este pasaje, en el contexto de Lucas 18, los discípulos parecían no estar reflejando el carácter del Dios al que decían adorar. Porque en el versículo 15 todo comienza con el hecho de que estos padres de familia, deseosos de que Jesús, ese rabí itinerante, bendijera a sus pequeñitos recién nacidos, ellos comienzan a reprender a esos padres para que no acerquen a los niños a Jesús. Y la palabra reprensión es fuerte en el griego. Ellos estaban molestos en un sentido porque esos padres de familia estaban interrumpiendo las importantes labores de Jesucristo. ¿Qué no ven que está haciendo milagros, expulsando demonios, haciendo cosas mucho más importantes, enseñando la Torá como para que vengan e interrumpan esa labor, pidiéndole que bendiga a sus bebés? Pero ante esa actitud, ¿cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos? Llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hermanos, Cristo es Dios, Dios encarnado. Y el carácter del Dios del Antiguo Testamento es el carácter que se refleja en la persona y obra de Cristo. No hay inconsistencia, por más que los burladores quieran señalar que hay dos dioses diferentes en la Biblia. Un Dios malvado en el Antiguo Testamento y un Dios bondadoso en el Nuevo Testamento. No es así, hermanos. Jesucristo vino a mostrar al Padre para con nosotros. Y en todos los sentidos muestra al Padre, aún en este detalle en particular. Cristo se interesaba por los niños. A Cristo le importaban los niños. Tenemos un ejemplo de ello en Lucas 8, cuando sana a la hija de Jairo, un principal, se nos dice en la sinagoga, que tenía una hija gravemente enferma. Y vino a rogar a nuestro Señor Jesucristo para que fuera donde ella y la sanara. Solo que al llegar aquella pequeña había muerto, pero Jesús la resucita, Él la sana. Y al levantarla de entre los muertos, manda que se le dé de comer a esa pequeña. Él tomó el tiempo, Él se ocupó diligentemente en ir y atender esa necesidad. ¿Por qué, niños? Porque a Jesús le importan los niños. A Él le interesan los niños. Esto trae una aplicación para ustedes el día de hoy, pequeños. Quizá nosotros, como adultos, a menudo cometemos el grave error de menospreciarlos, de hacerlos a un lado en ocasiones.
En nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, ciertamente a veces hablamos cosas que no son apropiadas para los pequeños, pero a menudo quizá ustedes parecen invisibles ante nosotros. Eso es culpa nuestra. Pero Cristo no es así. Niños, si Cristo estuviera aquí entre nosotros, Él no los rechazaría. Si ustedes tuvieran alguna necesidad, Él haría tiempo para atenderlos. No se forjen la imagen de Cristo como la de un adulto como nosotros, falibles y pecadores muchas veces. Pero piensen en Cristo como aquel adulto perfecto cuyo corazón era absoluta y profundamente tierno para con las necesidades de ustedes también. A Él le importaban los niños, porque Él es Dios, el Dios verdadero. En el Antiguo Testamento también vemos un acontecimiento en el que Dios nos revela que Él atiende, escucha las necesidades, las dificultades de los pequeños, no solo de los adultos, niños. Me refiero a Ismael en Génesis 21. Cuando Agar se va con Ismael y están por el desierto a punto de perecer de sed, de hambre, Dios se aparece a Agar para decirle que todo va a estar bien, pero la razón que le argumenta a Agar de haberse aparecido es porque escuché al muchacho, le dice el Señor. Yo escuché a tu hijo llorando. Y por eso es que estoy atendiendo a su necesidad. Niños, nunca será demasiado pronto para que vayan a Jesús, para que busquen a Jesús, para que puedan encontrar en Él a un verdadero amigo, para que puedan encontrar en Él a su Salvador, a su Señor. Si nosotros los adultos a menudo quizá por error hemos reflejado una imagen de un Cristo lejano para con ustedes, hoy tenemos que pedirles perdón, pero Jesús no es así. Él está cercano y está cercano a ustedes también, si también le buscan y si lo creen. Así que hermanos, a la luz de este primer punto, somos llamados como cristianos a darle importancia a aquello a lo que Dios le da importancia. Y si el Señor le da importancia a los niños, nosotros tenemos que dársela igualmente. Él nos dice, dejad a los niños venir a mí. Ellos necesitan escuchar la palabra, necesitan conocer a Cristo, necesitan escuchar acerca de la salvación eterna también para sus almas. Pero lo afirma tanto en sentido positivo como negativo. No solo dice, déjenlos venir, no se los impidan. ¿Por qué? Porque a menudo vamos a cometer el error de impedirles, de tropezarlos para ir a Cristo. Y algunas formas en las que los adultos pudiéramos impedir a nuestros pequeños ir a Cristo es cuando no somos diligentes en enseñarles la palabra de Dios. Dios ha confiado en nuestras manos esas pequeñas almas para que con diligencia les hablemos una y otra vez acerca de la palabra, pero hablemos la palabra correctamente. Ayudémosles a entender el pecado, pero a ver continuamente a Cristo, a Cristo, a Cristo. Charles Spurgeon es uno que decía, cuando no sepas qué predicar o qué enseñar, acuérdate de las 3 R's. La primera R, la ruina del hombre. La segunda R, la redención del hombre. Y la tercera R, la regeneración del hombre. Ruina, redención y regeneración. Enséñales eso una y otra vez, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida eterna. Otra forma en la que a menudo podemos impedirles es privándolos del privilegio de congregarse entre nosotros. Por eso es que en esta iglesia tenemos la convicción de que nuestros niños deben de estar con nosotros en el culto. Porque esta palabra debe ser para todos.
La necesita el adulto y la necesita el pequeño. Nuestros hijos deben de escuchar la palabra de Dios a través de la exposición de esta en el contexto de la iglesia local, hermanos. Y una forma, y diría la más constante, en la que pudiéramos estar impidiéndoles ir a Cristo, es por nuestro mal ejemplo, hermanos. A menudo nuestro mal ejemplo, no solo si estamos practicando algún pecado, porque eso de antemano ya sería algo realmente de mucho tropiezo, y más si profesamos ser cristianos. Pero no mostrando el carácter de Cristo en humildad que necesitamos cuando pecamos, cuando les ofendemos incluso a ellos mismos, no disponiéndonos para reconocer delante de Él: hijo, pequé contra ti. Hice esto y debí haber hecho esto otro. ¿Podrías perdonarme? Nos tropezamos con nuestra mala actitud cuando nos creemos más justos que ellos. Cuando los reprendemos severamente como si nosotros nunca incurriéramos en ese tipo de faltas que quizá están cometiendo en ese instante. Cuando actuamos de esa manera, no estamos testificando a Cristo, no estamos modelando el Evangelio y por lo tanto estamos impidiéndoles ir a Cristo, porque ellos van a buscar ver a Cristo en usted y en mí. Y eso también se lo podemos aplicar a mis hermanos jovencitos que son hermanos mayores y que están en Cristo. No solamente es para los adultos, para los papás, también para ti, jovencito, jovencita, que estás en Cristo y tienes hermanos más pequeños. Tú podrías impedirle a esos pequeños ir a Cristo por medio de tu mal ejemplo. Jesús nos exhortó entonces: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Pero viene enseguida una segunda declaración en el versículo 16. Y Jesús dice: porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué significa esta frase, hermanos? ¿Qué significa cuando Jesús dice de los tales, es decir, de estos niños, es el reino de Dios? La aplicación explícita, hermanos, y la interpretación más común, y podrían decir muchos ortodoxa, es que Jesús pronuncia estas palabras para hablar de lo que decía al principio, de la necesidad que tenemos de manifestar ciertas características que podemos encontrar en un niño para poder formar parte del reino de Dios. Y estoy de acuerdo con eso, hermanos. Pero hay otra implicación de fondo que hoy me atrevo a presentar delante de ustedes. Muchas de las veces me he parado en este púlpito y cuando las cosas son un tanto oscuras, prefiero no meterme en problemas, hacerme a un lado, quizá presentarles lo que piensan algunos y que cada quien decida. Pero el día de hoy, hermanos, he decidido en oración aventurarme a presentar una postura clara al respecto. Quizá algunos no estarán de acuerdo, quizá me meteré en problemas, no lo sé. Pero no me interesa meterme en problemas cuando se trata de esta clase de enseñanza, de verdad. Y es que una enseñanza implícita a través de este texto, que creo yo que está de fondo, respondería a la pregunta: ¿Jesús está diciendo que todo niño es salvo? ¿Qué pasa con un niño que muere a la edad de 2 años, de 1 año? ¿Qué pasa con un niño que es abortado? ¿Son esos pequeños salvos? ¿Qué ocurre con esos pequeñitos? He de decir que en nuestra época la tasa de mortalidad infantil en un sentido es mínima con respecto a épocas pasadas. En el siglo XVI se dice que 1 de cada niño menor de 1 año moría. En aquel entonces, prácticamente en cada hogar se había vivido algún tipo de luto por causa de un bebé, de un niño.
Esto trajo una carga pastoral, una carga en el corazón de los pastores de las iglesias de aquel entonces. Y aquellos nuestros padres en la fe en cuanto a doctrina no fueron la excepción. Los bautistas, que ahora son llamados reformados, también enfrentaron este tipo de dificultades porque como pastor, ¿cómo puedes apacentar el corazón de un padre de familia que ha perdido a su bebé? ¿Cómo puedes consolar? ¿Cómo puedes proporcionar esperanza? ¿Qué puedes decirle a un par de miembros de tu iglesia local que han enfrentado la tragedia de perder a su bebito de 1 año? Y esa es la causa, creo yo, por la que hay un párrafo particular en nuestra confesión de fe. Número 1, y aquí quiero enfatizar algo, hermanos, recordar que nuestra confesión de fe es algo más que un documento meramente intelectual, teológico intelectual. La confesión de fe, si queremos leerla apropiadamente, tenemos que verla como un documento también pastoral. En cada capítulo se evidencia esa carga pastoral de los autores, poniendo un párrafo que apuntaba particularmente al corazón de su grey. Y en el capítulo 10 de nuestra confesión, que aborda la doctrina del llamado eficaz, en el párrafo número 3, los autores de la confesión expresaron estas palabras que quiero leer para ustedes. Ellos dijeron: los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Eso está en nuestro documento confesional, hermanos. La confesión que decimos profesar. Y dicho sea de paso, también exhorto a los miembros a que estudiemos y leamos nuestra confesión. Conozcamos nuestra confesión. Sé que nunca va a sustituir la Biblia, pero es sabio, útil y necesario instruirnos constantemente en la doctrina que decimos abrazar, hermanos. Ahí está, ustedes pueden leerlo al final del culto en casa, capítulo 10, párrafo 3. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué nos está enseñando aquí este pasaje de nuestra confesión con respecto a la salvación de esos pequeños? Bueno, en primer lugar, y tenemos que ser enfáticos en esto, todavía no respondo si todos los niños son salvos o no son salvos, pero aquí se está hablando de salvación de pequeños. Pero la pregunta es, ¿se salvan por causa de que son inocentes? La respuesta que la Biblia nos ofrece es un rotundo no. Nuestros pequeños, aun los que están en el vientre de la madre, son pecadores. De hecho, así lo manifestaban algunos predicadores o lo manifiestan algunos predicadores. Pecamos porque somos pecadores, dando a entender que esa es nuestra naturaleza. Por eso es que pecamos. No es que somos pecadores porque pecamos. Son dos cosas distintas. El orden de los factores en este caso sí altera el producto. Si nosotros decimos que somos pecadores porque pecamos, estamos implicando que el pecado es algo externo y que eventualmente cuando lo hacemos es lo que nos convierte en pecadores. Pero si decimos que pecamos porque somos pecadores, estamos apuntando a la naturaleza del corazón, a algo esencial en nosotros a causa de la caída. Que estamos en una condición de maldición y de juicio porque en Adán hemos pecado también. Somos culpables. Sus consecuencias han venido a afectarnos a cada uno de nosotros y como resultado la evidencia es que somos pecadores, cometemos pecados, Desobedecemos la voluntad de Dios, hacemos lo contrario a su propósito. Los textos que suelen citar muchas de las veces para hablar acerca de este punto, los podemos encontrar en Salmo 51, por ejemplo, cuando David señala diciendo, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
aludiendo al hecho de que estaba en el vientre y ya era un pecador. Y como fruto de esa naturaleza caída es que él pecaba. Esa es la realidad de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Eso lo empiezan a expresar en cierta etapa de su vida nuestros niños. El egoísmo, el orgullo, es una manifestación de un corazón caído, de un corazón pecaminoso. Otros textos podríamos citar, pero quiero seguir adelante. Salmo 58, Romanos 5, versículos 12 al 14. Ahí se habla en estos pasajes acerca de la realidad de la condición del ser humano, aún en las entrañas de su madre. Si no es entonces que se salven porque son inocentes, algunos dicen, para que sean salvos, por eso se requiere el bautismo. Y esa es la postura católico-romana. Por eso son bautizados, para quitar el pecado original, dicen ellos. Pero la Biblia tampoco enseña eso, hermanos. No son salvos ni porque sean inocentes, ni por causa de que sean bautizados o no bautizados. Un bebé, al igual que el resto de nosotros, se encuentra perdido por la misma sentencia que escuchó Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo son salvos entonces los bebés? Bueno, según nuestra confesión de fe, a la luz de lo que expresan, en primer lugar, son salvos por la soberanía de Dios. Y es lo que yo creo que significa ese adjetivo que le agregaron a la palabra infantes al principio, los infantes elegidos. Aquí hay tema de controversia aún en el ámbito reformado, porque algunos asumen la postura de que no todos los bebés serán salvos, solo los elegidos. Y ahí uno comienza a preguntarse, pero ¿quiénes son los elegidos y quiénes no son elegidos? Lo dejan en el misterio del Señor. Pero otros, y aquí ya voy a responder lo que yo creo, creemos que todo niño que muere en esa etapa en la que no puede responder responsablemente al llamado del Evangelio, va con Cristo, hermanos. Aquí es donde yo decía, quizá me meto en problemas. Pero la confesión nos dice de entrada que la salvación entonces que ellos experimentan es por la soberanía de Dios. Por eso es que dice los infantes elegidos. Dios es quien soberanamente obra en sus vidas. Él los salva. Pero son salvos porque son redimidos. Dice, los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo satisfizo la deuda de esos pequeños en la cruz. Ellos no son salvos porque sean inocentes, sino que son salvos en virtud de que alguien ya pagó la deuda que ellos mismos tenían en virtud del pecado original. Y no solo son salvos por redención y elección, pero son salvos por regeneración. Otra vez, los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo, quien obra cuando, dónde y como le place. Yo creo que un bebé es salvado por la soberana elección de Dios, a través de la redención que es en Cristo Jesús y por la operación sobrenatural del Espíritu Santo. De hecho, en la confesión, si ustedes la ven posteriormente, los textos que citan de prueba aluden a Juan capítulo 3, en el encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, cuando Jesús le exhorta a Nicodemo y enseña a Nicodemo diciéndoles que el Espíritu sopla, el viento sopla de donde quiere, como quiere, cuando quiere, señalando así nuestros padres en la fe, que esta obra de salvación es una obra que descansa en la soberanía, en la soberana gracia de nuestro Hacedor. Alguno podría objetar y pensar, pero ¿cómo va a regenerar a un bebé en el vientre de su madre? Bueno, tenemos testimonio en Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 se nos enseña que él ya era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Entonces hay un testimonio allí. Un bebé entonces es salvo por la elección soberana de Dios, redimido a través de Cristo y regenerado por la obra del Espíritu Santo. Pero un elemento más que podemos señalar al respecto es apelando al carácter bondadoso de Dios.
Deuteronomio 1:39. Vea cómo es que el Señor, en su bondad, cuando reprende a los israelitas incrédulos y necios, a causa de que ellos no dudaban de que Dios los fuera a introducir en la tierra prometida, en el versículo 39 el Señor les dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Dios está diciendo: ustedes han sido culpables de gran rebeldía en contra mía, pero estos niños que no saben ni siquiera discernir entre lo bueno y lo malo aún, ellos, por mi bondad, serán introducidos en la tierra prometida. Esto no significa que cuando poseyeron la tierra eran buenos o no sabían discernir todavía entre la bondad y la maldad, crecieron y ahora tenían discernimiento, pero Dios está apelando aquí a su bondad como la causa por la cual Él permitiría que esos pequeñitos que no sabían discernir aún entre lo que está bien y está mal, sí entrarían en la tierra que Él había prometido, hermanos. Y como ejemplo también puedo apelar al texto que tenemos hoy nosotros. Lucas 18, donde el carácter de Cristo es evidente, hermanos. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Este texto nos revela la bondad de Dios, de Cristo para con esos pequeños. Hay diversas frases en la Escritura que no podemos negar. La Biblia nos habla acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios que es rico en misericordia. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios lleno de compasión. La Biblia nos habla acerca de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Nosotros creemos en cada una de estas expresiones, y estas expresiones no son exageraciones hiperbólicas del carácter de Dios, son realidades objetivas de quién es el Dios que venimos a adorar. En ninguno de estos textos los autores están queriendo exagerar de alguna manera el carácter de nuestro Hacedor. Todo lo contrario, están queriendo declarar y reconocen a menudo quedarse cortos en cuanto al carácter bondadoso y misericordioso de nuestro Dios. Por eso también los autores de nuestra confesión, los antiguos, usaron el superlativo para hablar acerca de estas bondades de Dios. Misericordiosísimo, decían ellos en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Para manifestar, no tenemos cómo expresar el carácter de Dios. No hay lenguaje que alcance para revelar quién es nuestro Dios. Y otros dos pasajes incidentales que puedo emplear como argumento para esto, hermanos. Job, capítulo 3, versículos 11 al 17. En medio de su sufrimiento, Job expresó algo. Un hombre justo, recordemos, que estaba experimentando el fuego divino para su madurez y crecimiento espiritual. Job capítulo 3, versículos 11 en adelante, él dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dice Job. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. A ver, aquí algunos dicen, él está hablando simplemente del estado de muerte. Pero yo creo que también hay implícito, hermanos, que Job reconocía que si un bebé muere, es llevado a la presencia de Dios. Y otro texto incidental, en 2 de Samuel, capítulo 12. David fue culpable de dos de los pecados más atroces que se pueden cometer: adulterio y homicidio. Él se metió con la mujer de uno de sus siervos, de sus súbditos. La embarazó. Y después preparó todo un plan para que ese hombre muriera y cubrir así sus faltas, sus pecados. Fruto de ese pecado nació un pequeño. Pero el Dios que todo lo ve confrontó a David y lo llevó al arrepentimiento. Sin embargo, las consecuencias permanecieron y Dios le dijo que ese pequeño moriría. David ayunó y clamó ante la presencia de Dios con la esperanza de que Dios le conservara la vida. Pero el texto nos dice que una vez que murió el niño,
David limpió sus vestidos, se cambió de ropas, limpió su rostro, se cambió de ropas, comió y bebió. Y algunos le reprocharon esa actitud. ¿Cómo es que estando el niño enfermo estabas triste, pero ahora que ha muerto te encuentras como si nada hubiera pasado? David con toda seguridad dijo: Él ya no viene a mí, pero yo voy a Él. Y en contraste, hermanos, en 2 de Samuel 18, David experimentó la muerte de otro de sus hijos. No un bebé recién nacido, sino un adulto traidor que se había sublevado y que había motivado a muchas personas a ir en contra de su propio padre. Y cuando David se enteró de la muerte de aquel hombre, de aquel joven, de aquel varón, el texto en la palabra de Dios es desgarrador. Absalón, hijo mío, Absalón. Él clamaba pidiendo haber muerto en su lugar. Qué contraste con respecto al pequeño que había muerto. Porque él sabía que ahora ese Absalón realmente era responsable delante de Dios. Él tendría que enfrentarse al juicio de Dios. Y él sabía las consecuencias del pecado delante de Dios. Así que creo que estos textos nos ayudan a considerar, o al menos son mis argumentos para enfatizar, hermanos, que yo creo que en Lucas 18, 16, aunque ciertamente, y estoy de acuerdo, no es la enseñanza explícita, creo que implícitamente, al menos yo, usted tomará su propia decisión en cuanto al pasaje. Creo que me enseña que los bebitos que mueren parten con Cristo. Ahora, no estoy solo en esto, porque uno tiene que asegurarse de hacer su tarea, y si eres el primero que llega a una conclusión de estas, tienes que frenarte. Pero aunque hombres como Herman Bavinck dijo: no sabemos elegir en este punto, esta otra cita. Dice: no deseo negar, pero tampoco soy capaz de afirmar. Era su postura en cuanto a este tema, Herman Bavinck, un teólogo muy conocido por varios aquí y muy respetado. Él no quería ni afirmar, pero tampoco negar. Él decía: yo mejor me mantengo neutral, no sé qué decir. Pero Charles Hodge, otro célebre teólogo, escribió: de tales niños, haciendo alusión a este texto, él nos dice, o sea, Jesús, que es el reino del cielo, como si el cielo estuviera en gran medida compuesto por las almas de estos bebés que son redimidos. Otro hombre venerado y gran teólogo, B.B. Warfield, también sostuvo que la Biblia enseña la salvación de niños. Cito: el destino de ellos está determinado de modo independiente de su decisión por un decreto incondicional de Dios, suspendido para su ejecución en ningún acto propio, y su salvación se ha realizado por una aplicación incondicional de la gracia de Cristo a sus almas, a través de la operación inmediata e irresistible del Espíritu Santo, antes y aparte de cualquier acción de sus propias voluntades. Y si la muerte en la infancia depende de la providencia de Dios, es con seguridad Dios en su providencia quien selecciona que esta enorme multitud sea hecha partícipe de la salvación incondicional que brinda. Esto no es más que decir que ellos están totalmente predestinados a la salvación desde antes de la fundación del mundo. Si tan solo un bebé que muere en la infancia se salvara, todo el principio arminiano sería negado, dice Warfield. Si todos los bebés que mueren, sino sin duda la mayor parte de la especie humana hasta ahora han entrado a la vida eterna por un sendero no arminiano, menciona él. Obviamente aquí está argumentando en favor de la predestinación y de la elección incondicional. Y otro más, Charles Spurgeon. De hecho, su comentario de la confesión, él sí quitó la palabra elegidos. Se dice que en su versión simplemente puso los infantes, para no entrar en debates. Yo creo él se quitó de problemas. Y él dice en uno de sus sermones al respecto, que cada madre y padre sepan con certeza que su hijo está bien,
Si Dios se lo ha arrebatado en su infancia, nunca escucharon su declaración de fe, no fue capaz de tal cosa, no fue bautizado en el Señor Jesucristo, no fue de dar esta clase de respuesta de buena conciencia delante de Dios. Sin embargo, dice Spurgeon, pueden estar seguros de que su hijo está bien. Bien en un sentido superior y mejor que el de ustedes mismos. El niño está bien sin límites, sin excepciones, infinita y eternamente. Tal vez se pregunten, dice Spurgeon, ¿qué razones tenemos para creer que el niño está bien? Antes de entrar en materia, quisiera hacer una observación. Se ha dicho con maldad, mentira y difamación sobre los calvinistas que creemos que algunos niños pequeños perecen. Quienes hacen esa acusación saben que su acusación es totalmente falsa. Ni siquiera, dice él, puedo atreverme a esperar, aunque quisiera, que nos tergiversen por ignorancia. Repiten con maldad lo que hemos negado 1000 veces, lo que saben que no es verdad. Charles Spurgeon decía que el calvinismo en general abrazaba la realidad de que un infante que muere en la infancia, por el soberano decreto de un Dios misericordioso y bondadoso, en virtud de la redención en Cristo y la obra del Espíritu Santo, moran ahora en su presencia. Sproul, MacArthur, Piper, hombres más conocidos para ustedes, enseñaron algo similar, hermanos. Así que una vez más, hermanos, porque de los tales es el reino de Dios. Sé que no es la enseñanza explícita lo que he estado explicando en estos momentos, pero yo creo que implícitamente este texto enseña esta realidad, hermanos. Pero ahora lleguemos al último punto. Aunque creo que todo lo que he dicho es verdad, en el versículo 17 ahora apela a todos aquellos que tenemos buen uso de conciencia y razón. De cierto te digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y pequeños que están entre nosotros, lo que he dicho anteriormente no es como para que ustedes terminen estando cómodos creyendo que ya están bien. Porque si ustedes están aquí el día de hoy y entienden que son responsables de su pecado delante de Dios y mueren en estos momentos sin haber puesto su confianza en Cristo, yo no puedo decirles que ustedes serán salvos. Porque ustedes voluntariamente tienen que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador para que puedan habitar permanente y eternamente en su presencia. Lo mismo es para cada uno de nosotros, los más mayores. Amigo que estás entre nosotros, el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice el texto, no entrará en él. ¿Qué significa esto? Iniciamos diciendo en nuestro sermón que los niños nos pueden enseñar muchas cosas. Somos salvos por gracia, en los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Eso es algo que Cristo nos enseñó hace un momento a través del pasaje. Y somos llamados a adoptar la misma actitud de un niño. Hay que hacer una distinción aquí. Jesús no está diciendo que nos comportemos inmaduramente, amigos y hermanos. No está diciendo que no razonemos apropiadamente. Él está diciendo que debemos ser como niños. Tampoco está diciendo en cuanto a la inocencia de un bebé, porque no somos inocentes. No es lo que está diciendo en este texto. El texto no nos está llamando a idealizar la infancia en un sentido. Pero el texto simplemente está apuntando a considerar la clase de carácter y personalidad que los niños poseen cuando son pequeños. Las obras de C.S. Lewis, esas famosas obras llamadas Las Crónicas de Narnia, nos presentan a un personaje que particularmente de manera continua nos da este tipo de lecciones. Ustedes pequeños quizá ya habrán leído acerca de esta pequeña llamada Lucy. Una pequeñita que en una de las obras, si no me equivoco, el tercer volumen o el 4,
Cuando se aparece ese poderoso león que a menudo nos hace considerar o pensar en Cristo, nadie lo puede ver excepto ella. Ella es la única que es capaz de verlo. Nadie lo puede escuchar excepto ella. Porque ella constantemente se caracteriza por su humildad, por su sencillez. Este es el punto que vincula el pasaje el día de hoy. Cristo habló acerca de la necesidad de la humildad. Y la humildad tenemos que entenderlo bíblicamente como esa absoluta dependencia de Dios. Cuando nosotros caímos en pecado, nuestra inclinación es a depender de nosotros mismos y no depender del Señor. Adán y Eva quisieron dejar de depender de su Creador y comenzar a depender de sí mismos. Bueno, la humildad en el sentido bíblico es regresar a esa absoluta dependencia de nuestro Hacedor para absolutamente todas las cosas. Y esa humildad podría decirse que se manifiesta en tres cosas. Piensa en un pequeño, el día de hoy, hermano, el que quiera, su hijo, su hija, su nieto, su sobrinito. Pero un niño, hermano, a cierta etapa de su vida, tiene un profundo sentido de admiración. Y para admirarte profundamente de las cosas que te rodean, necesitas humildad. Los adultos dejamos de admirarnos de las cosas porque creemos saberlo todo. Esa es la causa, niños, por la que a veces ustedes están tan contentos señalándonos quizá a un pequeño insecto y nosotros ni siquiera les hacemos caso. Porque hay un punto en el que hemos llegado a tal grado de torpeza que dejamos de maravillarnos de las cosas creyendo que lo conocemos y lo sabemos absolutamente todo, pero eso es necedad, pequeño, no es cierto. Ignoramos muchas cosas. Un niño tiene un profundo sentido de admiración. Así el Señor nos llama aquí en este pasaje a maravillarnos ante la abundante gracia de nuestro Dios y adorar su propia majestad con esa clase de admiración. Eso es algo que somos llamados a emular de un niño. Considerar cuán grande es su gracia. Hermanos, Romanos capítulo 3, leíamos la semana pasada una porción de ese texto. El apóstol Pablo está amontonando texto tras texto para redarguir nuestras conciencias, mostrarnos nuestra miseria, mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra indignidad, con el propósito de despertar una vez más este sentido de admiración que en algún punto de nuestras vidas hemos llegado a perder. Pero un maravillarnos, una admiración por la gracia. ¿Cómo es que tú, Señor, siendo santo, 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 te ha placido enviar a tu unigénito Hijo? ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, se ha encarnado y ha derramado su sangre por mí, que soy un pecador? En segundo lugar, la humildad que hay en los niños manifiesta esa sencilla capacidad para creer y confiar absolutamente. Ellos no cuestionan, bueno, al principio crecen y comienzan a cuestionar absolutamente todo. Esto es el pecado. Pero ellos no cuestionan al principio. Ellos confían, creen. Tienen una capacidad impresionante para ello. Se dejan guiar por los padres. Por eso es que es tan pecaminoso delante de Dios cuando un padre abusa de su autoridad. Porque ellos confían en papá, confían en mamá. Dios los ha dotado de esa cualidad. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa misma clase de confianza en Él. Quiere que podamos leer su palabra con esa sencilla confianza. Quiere que podamos recibir lo que Él dice como es, sin cuestionarlo. Considerando que Él es un Dios veraz y abundantemente bueno y misericordioso. Él nos garantiza, cree en mi Hijo y serás salvo. Él quiere que creamos y confiemos en esa realidad. Amigo, Él simplemente te llama, arrepiéntete y cree y serás salvo, tendrás vida eterna. Confía en mi palabra, dice el Señor. Eso significa recibir el reino de Dios como un niño. Y en tercer lugar, y último, piensa en esto. La facilidad que los niños tienen para amar sin reservas.
la facilidad que los niños tienen para amar sin reservas. A veces vamos conduciendo en el auto y pequeños bebés que llevan abrazados simplemente dicen adiós, saludan, sonríen. Ellos aman naturalmente en un sentido. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Él quiere que abramos nuestros brazos y nos entreguemos completamente a Él. Así como esos pequeños niños a menudo simplemente extienden sus brazos para ser recibidos, es como Dios nos está llamando a recibir su gracia, su misericordia en Cristo Jesús. Él nos exhorta a ello, a que cultivemos este sentido de admiración, esta confianza absoluta en su palabra y nos entreguemos con un amor sin reservas en su presencia. Esto es lo que significa desde mi perspectiva las palabras que Jesús pronuncia: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Una total dependencia en el Señor. Un niño es indefenso, necesita ser vestido, ser calzado, necesita ser alimentado, ser sustentado, necesita ayuda de muchas maneras. Así el Señor nos está exhortando a que dependamos enteramente de Él y de su gracia. Que dejemos de considerarnos independientes y autosuficientes como lo hacía el fariseo. Que consideremos nuestra condición miserable como la consideró el publicano, pero que no nos quedemos allí, sino que acudamos a Él y le ofrezcamos lo único que tenemos: nuestra necesidad, hermanos, recibiendo al mismo tiempo con avidez su gracia y el cuidado que Él ha prometido prodigarnos a través de su palabra. Seamos como niños en ese sentido, hermanos. No en la forma de pensar, dijo Pablo. En eso maduremos y crezcamos. Pero seamos como niños en esa sencillez. El Señor hable a nuestros corazones el día de hoy. Déjenme orar para que el pastor Héctor pueda pasar y podamos celebrar la cena del Señor. Amado Dios, soberano, eterno, es tu palabra, Señor, y te ruego que la uses conforme a tu voluntad para obrar en el corazón de tu grey y en el corazón de aquellos que aún no te han conocido, Padre. Señor, que tu Espíritu haya tenido a bien hablar profundamente a nuestras conciencias y corazones. Y ayúdanos a recuperar ese sentido, Señor, de admiración por tu gloria. A caminar en una absoluta confianza y dependencia de ti. Y a buscar extender nuestros brazos todo el tiempo, Señor, al amor que nos has mostrado en Cristo Jesús, Padre. Salva a nuestros pequeños, Señor, quienes en estos momentos ya son conscientes y son por ti hechos completamente responsables. Obra en sus propias vidas y llévalos, Señor, a buscar tu rostro. Danos gracia para no ser nosotros quienes se los impidamos. Danos gracia para enseñarles cuán glorioso es tu amado Hijo Jesús. No solo a través de nuestra persona, pero a través de tu palabra, Señor. Y obra en aquellos adultos que están entre nosotros, cuyos corazones endurecidos rehúsan recibir tu reino, como a estos niños, Padre. Por amor a tu nombre. Amén y amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx. Ahí encontrará el acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx.
También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateología.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad, todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis en el 97.7 de FM en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.